segunda parte de los antibióticos, de las clases que se subieron. Y la idea, como en la sección pasada, tal vez partir viendo tetraciclinas, las dudas que tengan de tetraciclinas, ¿ya? Em, Partimos entonces, a ver, Daniel, tú coordina, digamos, quién quiere hablar, lo Sí, del... a medida que vayan levantando la mano, mejor para ver cuál va primero, creo. Sí, o lo escriben en el chat como gusten, las dudas que vayan teniendo en particular, y vamos viéndolo directamente aquí desde la clase. Ya, entonces queda abierto el micrófono para que puedan ir viendo, ir planteando sus dudas respecto a esta materia. ¿Dudas entonces respecto a la clase? En el chat van apareciendo. ¿Ya? ¿Sí? Ah, la está buscando, ya, muy bien. Dele Va buscando. nomás. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Bueno, siempre surgen dudas respecto a qué estructura, debo aprenderme todas las estructuras. La verdad es que la estructura principal es la tetraciclina, esa se la tienen que saber sí o sí, ¿ya? Y es basado, como es relación estructura-actividad, el análisis que se hace, basado en esta estructura, ustedes pueden construir las demás estructuras. Esa es la idea, no es la idea que memoricen todas las estructuras distintas. Cuando se habla de oxitetraciclina, ¿de qué se trata el oxi? ¿Ya? De esa estructura de ahí, ¿ya? Cuando se trata de la clortetraciclina, ¿de qué se trata? De esa estructura que está por ahí, ¿ya? Eso ¿cómo se llama? Les recalcaría que respecto a estudiar estructuras, eso. Ahora, lógicamente que ustedes vieron la estructura de vancomicina. O sea, nadie eh, tiene tanto procesador como para memorizar la estructura de la Ahora sí, vancomicina. profe María Paz tiene la mano levantada. Ah, ya, Bueno, muy la bien, está dale. buscando aún. No sé si la está buscando. No, no, ya la tengo. Ya, Ya, bueno. perfecto. Em, Te escuchamos, Profe, dale. es que en la parte cuando habla de la modificación que se hace en el carbono 9, que es la Ya, cadena R, sí. al final de la parte del video dice que es importante separar las modificaciones estructurales enfocadas a la resistencia y las que están enfocadas a mejorar la actividad o la afinidad con el sitio de unión. Exacto. Y me quedó como la duda si es que la cadena R es eh, para cuál de las dos, si es como para actividad o es para mejorar la afinidad. Ah, perfecto. Ya, mira, aquí te voy a mostrar una estructura. Ya, cuando tú hablas, espérame, eso más o menos está ¿dónde? Aquí dices tú, Está después de la de segunda generación, cuando ¿ya? se agrega como el... ¿Será la imagen que estoy mostrando ahora? Después de que sea ese mismo, sí. ¿Sí? Ah, ya, perfecto, ya. Entonces, sí, hay que diferenciar cuando una modificación química va enfocada directamente a una resistencia y cuando una modificación química va enfocada a mejorar la afinidad, ¿ya? Generalmente este tipo de compuestos que proviene
de extractos naturales, ya de una bacteria, de un hongo. Este tipo de compuestos biológicamente está optimizado, es decir, el sitio de unión está muy bien enlazado. Y las modificaciones que nosotros podemos hacerle para que mejore en su afinidad son muy pocas. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, generalmente las modificaciones van para este tipo de fenómenos de resistencia, ¿ya? En las cuales estos compuestos en realidad no están diseñados para esto. No están diseñados pensando en que la otra bacteria va a ser resistente. No es ese el enfoque. Aquí, por ejemplo, la modificación en R9 va dirigida casi exclusivamente a resistencia. ¿Ya? ¿Por qué digo casi? Porque puede modificarse la actividad en algunos casos de cepas sensibles. Por ejemplo, fíjense aquí, si yo agrego un grupo, cierto, amino, tiene una actividad de 4. ¿Ya? Perdón, en esta tabla, aquí se observan los valores de MIC, de concentración mínima inhibitoria. El wild type, léanlo como la cepa silvestre, la cepa que es sensible, ya la que no tiene ningún tipo de resistencia. Y las TET-M y TET-K corresponden a dos tipos de resistencia que nosotros, se observaron, digamos, en la clase. Entonces aquí, fíjense en esta silvestre, si nosotros tenemos esta modificación química en esta posición, lo que ocurre, a ver si puedo, no puedo hacer nada. Lo que ocurre es que aquí la actividad es de 4. Sin embargo, si yo modifico esa sección, la actividad mejora. ¿Ya? Mejora significativamente en cepas sensibles, que no tienen resistencia. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, mejora notablemente en cepas que son, por ejemplo, cuando se coloca este grupo. Bueno, eso da origen al nuevo fármaco, a la omadaciclina, ya 0.25. Pero estas modificaciones, esta búsqueda de estas estructuras no se hace generalmente para buscar mejor afinidad en cepas sensibles, sino que se hace para buscar actividad en cepas resistentes. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí, porque tetraciclina tiene 0.06 para esta misma cepa sensible, o sea, es mucho mejor que esta, ¿sí? La actividad de esta es mucho mejor que esta, por lo tanto, no necesito modificar tetraciclina para cepas sensibles. Necesito modificar tetraciclina porque pierdo la tetraciclina en cepas resistentes, 32 y 64. Entonces, es para estas que se hace esa modificación. Y curiosamente, esa modificación se va mejorando, llegamos a 0.25, que es lo mejor que tenemos, pero frente a cepas resistentes. ¿Ya? Entonces, la modificación de R9 principalmente va enfocada a resistencia. ¿Ya? Si no, bueno, dicho de otra forma, de otro punto de vista, si no existiera resistencia para las tetraciclinas, jamás se habrían investigado estas otras estructuras. Porque comercialmente la omadaciclina no tiene posibilidades frente a la tetraciclina en cepas sensibles. Si ustedes le entregan a una empresa farmacéutica, miren, saben que tengo esta estructura con esta buena actividad, no nos interesa porque tenemos tetraciclina. En cambio, a las cepas que son resistentes sí nos interesa porque en realidad estas son un problema de salud grave. Entonces sí, ahora es interesante tu valor, ahora es interesante tu estructura. ¿Ya? Entonces la posición 9 es para eso. La posición, por ejemplo, 7, que también se modifica, por ejemplo, en las de segunda generación, va enfocada principalmente a mejorar propiedades farmacocinéticas. ¿Ya? Mejora levemente algunas propiedades farmacocinéticas, solubilidad, distribución, algunas propiedades. Eso es lo que se observó. Pero que mejore significativamente actividad frente a tetraciclina no se ha visto. Las de segunda generación en realidad pasaron como potenciales mejoras, ya que a todos los antibióticos se les empezaron a hacer modificaciones. Entonces, ¿por qué no hacerle la tetraciclina? Y resultó que esa modificación resultó levemente favorable farmacocinéticamente. Ahora,
Se modificaron otras partes de la tetraciclina, pero ninguna dio activa, porque fundamentalmente el bloqueo o cualquier acción sobre esta estructura da una reducción de la actividad. Entonces esta parte no se toca generalmente. Es como las sulfas. ¿Se acuerdan de las sulfas que era no, 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 no? Bueno, aquí toda esta estructura es no, 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 no. O sea, no puedes modificar esta parte. ¿Ya? No sé si te quedó más claro. Entonces la posición R9 principalmente para resistencia. La posición 7 principalmente para farmacocinética. Se habla un poco de que esta posición podría mejorar la unión, esta unión. Se refiere a que esa incorporación podría mejorar un apilamiento que se le llama entre este anillo y este anillo de acá, ¿ya? Pero es más relevante la acción farmacocinética que la acción de interacción con este sitio. ¿Qué más? Ya, profe, gracias. Uh-huh. Profe, entonces Sí. el dimetilamino no es que no interacciona en el sitio. El dimetilamino sí interacciona en el sitio. Ah, ya. Interacciona en el sitio y mejora lo que se llama un apilamiento o una interacción PP stacking con este anillo de acá abajo, del C1054. Ya. Pero esa interacción, si se pierde o no, no es relevante en la afinidad respecto de la estructura en su sitio de unión. Es decir, Ya. si la tenemos o no, no importa. Pero las diferencias farmacocinéticas, distribución y eso mejoran levemente, ¿ya? Y se ha considerado que es más relevante desde ese punto de vista que desde un punto de vista de unión al sitio de activo. Ya. ¿Qué más? ¿Les parece tal vez si vamos haciendo preguntas y yo pregunto en exclusiva a ustedes? A ver qué opinan. A ver si tal vez tienen la duda, pero no la quieren hacer. No sé. Ya voy a abrir la participantes, por ejemplo. ¿Ya? Aquí vamos a seleccionar a quien pudiera darnos alguna respuesta. Entonces está... José también lo voy a poner de coanfitrión por si acaso. ¿Sí? Y entonces, ustedes chicos, Daniel y José me avisan si hay algo en el chat. No lo veo. Entonces, por ejemplo, a ver, pregunta. Vamos viendo. Pregunta. Sí, quedó bien claro dónde actúa la tetraciclina, cuál es el sitio de acción. Sí. Yo se preguntaría. A ver, no sé, Benjamín Barreda. ¿No está Benjamín? ¿No? No quiere hablar. Ya. O que vayan respondiendo en el chat, si es que no quieren hablar. Claro, que lo coloquen ahí. O sea, sí. ¿Cuál es la principal interacción o qué es lo que afecta principalmente la tetraciclina cuando se une al ribosoma? Bueno, en base a seguir avanzando, como el tercer nucleótido, ¿cierto? Del anticodón. Bueno, la tetraciclina bloquea la interacción entre estos dos. Es súper importante estos dos, ¿por qué? Porque esos corresponden a esta línea de acá, a la primera línea. Entonces, si yo bloqueo el reconocimiento de la primera, es difícil que pueda saber qué aminoácido corresponde. Lo otro es que una de las interacciones, bueno, son estas 3 interacciones, esta puede ser cualquiera, esta generalmente es específica y esta también, entonces al perderse esta, es muy probable que toda esta estructura del ARN de transferencia se elimine del sitio de enlace en el ribosoma. De hecho, es parte de lo que sale acá. No sé si a ver, ¿dónde está eso? Aquí.
es parte de esto, que corresponde a la famosa TET-M, que es la protección ribosomal. Este esquema habla muy bien de, por ejemplo, aquí se une el ARN de transferencia que va a colocar el nuevo aminoácido. El paso siguiente es este, en el que tiene que colocar ese aminoácido allá arriba, y que por lo tanto tiene que quedarse con los aminoácidos, y tiene que salir. Pero para salir existe una proteína que ayuda a que salga, ¿ya? Y es esta proteína, ¿ya? Esto ocurre normalmente, este ciclo. Cuando hay tetraciclina, cuando la tetraciclina se une a una sección, ¿cierto?, que interfiere en la incorporación del nuevo ARN de transferencia. Entonces no se une, se desacopla, y se requiere de otro para que se vuelva a unir, y el ciclo pareciera que se queda en este estado. Es decir, constantemente se va uniendo uno y se va desensamblando, pero no se alcanza a construir la cadena. Entonces, cuando ocurre esto, aumenta la cantidad, ¿cierto?, de esta estructura, y por lo tanto, lo que ocurre aquí es que la bacteria reconoce que hay algo que está bloqueando la síntesis y sintetiza esta nueva proteína que es de resistencia, que es la TET-M. Y la diferencia entre estas dos, que son iguales, estas dos son muy parecidas, pero la gran diferencia es que la de resistencia tiene esta sección de loop, es decir, una secuencia muy pequeñita que lo que hace es desplazar a la tetraciclina. ¿Ya? Y con eso, al unirse desplaza, quita la tetraciclina, y el sistema puede continuar feliz nuevamente sintetizando el aminoácido. Si se vuelve a unir la tetraciclina, se vuelve a salir, y así sucesivamente. Y el hecho de que no pueda desplazar a la tigeciclina. Sí, hay distintos tipos de TET-M, ¿ya? Ya. El hecho de que no pueda desplazar a la tigeciclina es exclusivamente por esa cadena extra en posición 9. ¿Ya? Esa cadena extra en posición 9 le entrega, de cierta forma, algún tipo de anclaje dentro del sistema ribosomal que le permite quedarse, bien porfiada la tigeciclina, quedarse en esa posición. Y por lo tanto la TET-M no puede ejercer efecto. Ahora, si se fijaron en estas gráficas de aquí, se explica un poco aquí sale, por ejemplo, la TET-M es la protección ribosomal, y cómo afecta, por ejemplo, a las distintas tetraciclinas. Por ejemplo, si tenemos tetraciclina sola, la TET-M corresponde, ¿cierto?, al triangulito hacia arriba, de acá. Entonces, aquí se observa que cuando tenemos 0 de arabinosa, no hay expresión de protección ribosomal. A medida que nosotros aumentamos la arabinosa, ¿ya? Eso es una técnica experimental. A medida que aumentamos la arabinosa, aumenta la expresión, es decir, podemos controlar la expresión de esta proteína, ¿ya? Entonces, mientras más arabinosa tenemos, más expresión de proteína de resistencia tenemos. Específicamente para TET-M, la tetraciclina, vemos lo siguiente, que parte en 0,5, que corresponde a la CMI, ¿ya? A la CMI normal en cepas sensibles, pero cuando empieza a aumentar la arabinosa, vemos que la CIM empieza a crecer, ¿ya? Y por lo tanto la TET-M afecta a tetraciclina. Veamos qué pasa con tigeciclina. Lo mismo, el triángulo hacia arriba. Parte en un valor, fíjense que el valor es 0.063, mucho menor, y aquí es 0.5, es decir, son valores muy distintos. ¿Qué es lo que ocurre cuando empezamos a aumentar la arabinosa? Es decir, aumentar la expresión de esta proteína protectora. Lo que ocurre es que se observa que crece y disminuye. Esto es parte del error experimental, por lo tanto, lo que se deduce de este análisis es que no afecta. Es decir, a pesar de que nosotros estamos haciendo aumentar la protección ribosomal, no afecta a la CMI, a la MIC de la tigeciclina en este tipo de bacterias.
En cambio, ¿qué sí afecta? Fíjense el que está en circulito, ¿cuál es? La bomba de flujo, pero la TET-A. Si nosotros aumentamos la concentración o la expresión de bombas de flujo, cada vez sacamos más y más y más bombas de flujo, afectan a la concentración mínima inhibitoria de tigeciclina. Empieza esta a aumentar. ¿Ya? Y así se puede leer los otros gráficos. Aquí, por ejemplo, el cuadradito quiere decir que hay una bomba de flujo, la TET-K, que no es afectada a tigeciclina. No afecta la concentración, o sea, se mantiene dentro de sus rangos. Cuando existe esta variación sube y baja, consideren el promedio. En cambio, aquí sube constantemente. Aquí fíjese que todos los sistemas de protección afectan a tetraciclina. Aquí hay solo 2 sistemas de protección que afectan a tigeciclina. Doxiciclina afectan todos. Y en minociclina, curiosamente, los que lo afectan son la bomba, el TET-A, la bomba de flujo, y el triángulo hacia arriba, que sería la protección ribosomal, que sería la que más afecta a minociclina. En cambio, los otros dos permanecen en un estado más o menos basal. Ya, entonces hay preguntas en el chat, ¿no? No. ¿No? Impide la unión con el tRNA, evita con el ARN. Ah, perfecto, bloqueo del... Claro, eso es lo que hace. Tengo una duda con el magnesio, pregunta Sí, María Paz. magnesio, vamos, con el magnesio. ¿Recuerda en farmacología de sistemas 2 que ¿Ya? no se podían administrar con magnesio? ¿Hay alguna interacción de Sí, de la administración? efectivamente. Lo que pasa es que cuando se habla en ese estadio de interacción, a ver dónde están las moléculas que salen con la interacción. Aquí está. Claro, de lo que se habla es que la administración, si yo tengo un comprimido y me administro, por ejemplo, una tetraciclina, la tetraciclina va a interactuar, por ejemplo, con algún antiácido, ¿ya? Que tenga magnesio y va a unirse, a quelarse la molécula de tetraciclina a eso dentro antes de ser absorbida. Y entonces, en el intestino, a nivel intestinal, no se va a absorber la tetraciclina. ¿Ya? Es por eso que inhibe su acción o reduce considerablemente sus concentraciones cuando son administradas en conjunto con un antiácido que posea alguno de estos, magnesio. Se queda dentro y lógicamente que afecta considerablemente la absorción. Pero una vez dentro en sangre las concentraciones de magnesio son bajas. Entonces puede que la idea es que el magnesio que esté circundante en el medio, que no es poco, en el sitio de acción se puede ayudar a la interacción. Sin magnesio no hay actividad, ¿ya? Que es lo mismo que bloquear este centro, que es lo que hace la TET-X. La enzima de resistencia TET-X introduce un hidroxilo en esa posición y ese hidroxilo estéricamente hace un cambio conformacional gigantesco aquí y bloquea la posibilidad de quelar magnesio. Entonces tenemos en conjunto dos fenómenos que ocurren solamente con la incorporación de un hidroxilo en esa posición. Profe, hay una consulta, o sea, respecto a lo mismo, dice, entonces el magnesio ya está en el sitio de acción. El magnesio, claro, tiene que ser recopilado en el sitio de acción, no es que sea Es necesario. Claro, no es que sea arrastrado hacia allá. Y otra consulta de Álvaro dice, ¿cómo se interpreta que el MIC de tigeciclina sea ¿Ya? menor en comparación con tetraciclinas en la resistencia ribosomal? Ah, ya, eso está en... Ya, porque la estructura en la resistencia ribosomal, tú dices acá, la MIC de el triangulito acá, sea menor, o sea, ¿te refieres a la actividad? Porque la MIC es mayor. Profesor, lo que pasa es que... ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Dímelo. Lo que pasa es que si analizamos la curva de la resistencia ribosomal de tigeciclina en relación a tetraciclina, vemos que la MIC es menor en tigeciclina
en relación a tetraciclina. Entonces mi pregunta es cómo se puede interpretar esa diferencia. Porque en tetraciclina parte de 0,5 y en la otra parte un poco más arriba de 0,31. Eso me refería a mi pregunta. Perfecto, ya, sí. Lo que pasa es que, al menos en la cepa que se estudió, que es esta, la condición base de actividad de tigeciclina corresponde a este valor. ¿Ya? Esa es, digamos, la respuesta específica. Porque esta bacteria de acá fue alterada para que responda a arabinosa. Eso normalmente no ocurre. ¿Ya? Eso es un gen que se incorpora para hacer el experimento. Entonces, ¿cómo se explica eso? Es que simplemente esa bacteria justo, coli en este caso, era sensible en ese nivel a tigeciclina frente a tetraciclina. ¿Ya? Claro, porque tú seguramente te acuerdas de los valores que acabamos de mostrar, que tetraciclina era mucho mejor, ¿ya? Sí. Que tigeciclina. Claro, por eso yo creo que te entra la duda, pero esos valores de ahí eran, claro, como dice cepa silvestre, generalmente son aislamientos silvestres que no tienen resistencia, ¿ya? Y son valores distintos. Pero lo que tienes que fijarte es la proporción. La proporción más o menos es la misma. Por ejemplo, de aquí a 0,25, ¿cuántas veces crece la MIC? Y de aquí a tetraciclina, por ejemplo, ¿cuántas veces crece la MIC? Más o menos. Aquí sería, esto llegaría, no sé, entre 8 y 16, ¿ya? Claro, aquí 8, 9, 10, 12 podría ser, sube de 0,5 a 12, y aquí sube de 0,063 hasta 0,25. A ver, voy a colocar mi calculador. No sé si alguien lo puede ir calculando para que ustedes mismos vean la proporción del aumento. Por ejemplo, para tigeciclina sería 0,25 dividido en 0,063. Sube alrededor de 4 veces la MIC. Y por ejemplo, para tetraciclinas, bueno, se me fue la cuestión. Ahí está, para tetraciclina, que sería 12, ¿cierto? Dividido en 0,5, sube 24 veces. 24 veces la MIC. Pero, por ejemplo, si tú te fijas un valor, tal vez un valor de tigeciclina de 0,25 es clínicamente viable de administrar. En cambio, es un valor de tetraciclina de 12 microgramos por ml, miligramos por ml, es mucho más grande. ¿Ya? Pero la diferencia es exclusivamente por el tipo de bacteria. Esa que se observa ahí. Quiero analizar este. Aquí, ¿dónde está ese valor? Claro, si te fijas, la otra era E. coli y esta es aureus. Entonces también cambiando de bacteria, recuerda que esta es gram positiva y la otra es gram negativa, y la gram negativa tiene, las tetraciclinas necesitan penetrar hasta el citoplasma de la bacteria para actuar. Entonces es mucho más difícil penetrar una gram negativa que una gram positiva. Tal vez eso también puede explicar un poco las concentraciones de tetraciclina que caen un poco. Por ejemplo, aquí es 0,06 y en el otro sería 0,5, ¿ya? En valores de eso. Si te fijas, mira, tetraciclina 0,25 en fecalis, ¿ya? Que podría darte como una orientación de por qué ocurre eso. ¿Qué más preguntas? Aquí, por ejemplo, ustedes podrían hacer un análisis de relación estructura-actividad. Fíjense, veamos, por ejemplo, en TET-M y veamos la estructura. Ustedes tienen un grupo amino, carbono, ¿cierto?, unido a esta posición, ¿ya? Si ustedes adicionan un metilo acá, la actividad mejora de 32 a 4.
¿sí? Porque necesitan menos dosis para poder tener la misma inhibición de crecimiento. Si a esta estructura, a este carbono, ustedes le agregan un sistema, 2 carbonos más, pero en un doble enlace, mejora considerablemente, ¿ya? De 4 a 1, ¿ya? Es decir, pareciera que este grupo de acá, o la inserción de grupos metilos, mejora significativamente la actividad. Entonces, dentro de esa misma línea ya tienen una lógica, incorporar carbonos, y el parámetro, ¿cuál sería? Sería lipofilia, ¿no? Entonces, ustedes incluyen acá otro carbono, y la actividad, por ejemplo, TET-M, pareciera que no cambia. Incluyen un tercer carbono, un grupo ya voluminoso, lipofílico, y mejora considerablemente la actividad. Entonces ustedes siguen haciendo su experimento y dicen, voy a agregar otro carbono más intermedio acá, y al parecer cae la actividad. Es decir, pareciera que la mejor actividad se observa cuando tienen un solo carbono, y aquí ellos tienen 3. Y así sucesivamente ustedes pueden hacer un análisis. Por ejemplo, ¿qué pasa si corto este carbono y lo coloco directamente? Y ahí voy a tener menos actividad. Es decir, esta sustitución es similar a esta, ya que tiene similar actividad, pero esta es más lipofílica. Entonces es importante la distancia al nitrógeno. ¿Hay preguntas? Sí. Sí, ya. Vamos. Acá, Reinaldo pregunta, cuando usted habló de la resistencia y las bombas de flujo, específicamente la TET-A, dijo Sí. que la tigeciclina está dificultada su expulsión. Exacto. Pero al mostrar los gráficos abajo, dice, quedó demostrado que la tigeciclina sí es desplazada. Exacto, sí es desplazada. Lo que pasa es que no es tan desplazada como sería tetraciclina. Es decir, la bomba de flujo alcanza a eliminar algunas tigeciclinas, pero no a todas, ya que vemos que si se elimina completamente, la SIN podría subir hasta 24 veces. ¿Ya? En otras palabras, todos los mecanismos de resistencia tienen algún efecto, ¿ya? Pero para efectos de tigeciclina comparado en esa gráfica, o sea, perdón, en esa diapositiva, pongámoslo. ¿Dónde está? Está un poquito más arriba, ¿cierto? Que dónde está. No, más abajo. Cuando salía con. Aquí está, esta. Aquí, claro, entonces se menciona que no afecta a tigeciclina comparado con tetraciclina, no es afectada, ya que sube la 4 veces, por ejemplo, y en tetraciclina sube 24 veces. Entonces, todos los mecanismos siempre van a afectar en alguna medida a todos los antibióticos. Frente a una bacteria resistente, se considera que tetraciclina no le afecta significativamente ahí. ¿Ya? De ahí viene ese dicho de que mencioné en la diapositiva. Bueno, si alguien les pregunta, entonces, ¿afecta la TET-A a tigeciclina? La respuesta, ¿cuál sería? Si tuvieran que cuantificarlo, sería que, claro, que sí. Sí. Que sí, que afecta a tetraciclina. Pero también está lo del gen. Pero, claro, pero a su vez, la tigeciclina, ¿ya? ¿Cómo se llama? Afecta al gen, ¿ya? Ahora, fíjese que son comparaciones distintas, porque cuando una bacteria normal se le somete, por ejemplo, a tigeciclina, y la bacteria tiene la posibilidad de tener el gen, ese gen va a ser bloqueado en su síntesis y va a generar muy pocas bombas. Y clínicamente no se va a observar que aparece resistencia. En cambio, en el experimento que está abajo, yo estoy forzando, a pesar de que está tigeciclina, yo estoy forzando a que aparezcan las bombas de flujo, aumentándolas. Por lo tanto, estoy haciendo que este mecanismo de abajo siga funcionando a pesar de que tigeciclina lo puede bloquear. Entonces,
cuando nosotros lo vemos clínicamente, tigecyclina no genera resistencia. Pero si nosotros hacemos un experimento en el que forzamos, es decir, incorporamos tigecyclina a una bacteria que tiene bombas de flujo y que van aumentando en cantidad, lógicamente que va a afectar a su sim. Lo que interesaba en el experimento de la gráfica de abajo era saber cuánto afecta. ¿Ya? En cambio, en este experimento de acá arriba se muestra que en forma clínica, tigecyclina no se observa que la resistencia de bombas de flujo le afecte a su concentración mínima inhibitoria. Son condiciones experimentales distintas. Ojo con eso. Ojo con eso, porque abajo estamos forzando a que aparezcan y aquí estamos viendo el proceso normal que tiene. De hecho, las bombas de flujo generalmente se expresan en presencia de. ¿Ya? ¿Se entendió, Reinaldo, más o menos la idea? Son condiciones distintas. ¿Sí? Sí, Ya, dice okay. que sí. Vale. ¿Qué más dudas tienen de acá? O podemos pasar a tal vez otro tema y tal vez volver acá si se le ocurre otro. ¿Qué les parece si pasamos al otro tema que serían, a ver, 1, 3, 2. En realidad el siguiente tema es muy corto, es de los fenicoles. Ya, voy a pasar a fenicoles. Y aquí estamos en fenicoles. En fenicoles. Bien, bueno, en fenicoles la verdad es que está el cloranfenicol. A mí me gusta el nombre en inglés porque el nombre en inglés habla muy bien de la estructura. Porque en inglés se escribe con AM, que habla de la amida que está acá. Y aquí Schlor habla de los cloros, amida, fen, y el ni que habla del nitro, y el ol que habla de los alcoholes. Yo creo que lo más relevante aquí es... tengo una duda con los gráficos. No entendí por qué en el primero se salta 7 a 24 y después el otro gráfico empieza de 8. Ah, correcto, ya. Lo que pasa es que estos gráficos eran muchas moléculas, ¿ya? De hecho, eran alrededor de 32. Entonces, hacerla en un gráfico así sería un caos. Entonces, se dividieron en gráficas, ¿ya? Eso es una cosa. Los otros, por ejemplo, tú me dices que de 7 a 24, se salta de 7 a 24, ¿ya? Lo que pasa es que lo que se trató de buscar eran estructuras que presentaran como actividades consecutivas, es decir, aquí primero, después esta, no que se fueran cruzando entre ellas. ¿Ya? Entonces, y por eso se presentaron, en realidad fueron escogidas esta selección, ¿ya? Lo importante de esta selección es que da cuenta de que el grupo nitro es súper importante en esta posición. La atracción de electrones de acá es muy importante, ¿ya? Y que en esta sección de acá, al parecer, los grupos cloros, ni siquiera los bromos, fíjense que aquí hay uno con bromo, son más activos el que tiene 2 cloros. Porque al parecer entra justo en el bolsillo del sitio de transcriptidación. Entonces, primero tenemos los grupos nitros, y aquí, por ejemplo, se cambia a un grupo ciano. Y a pesar de que tiene los 2 cloros, es decir, se mantiene esto, pero aquí cambiamos a un grupo ciano, la actividad se pierde considerablemente. ¿Ya? Entonces, en tu duda es, primero, porque lo ordenaron arbitrariamente, las moléculas, y segundo, porque el otro gráfico que me dices tú que parte de 8, claro, que parte de acá justamente de 8 es más que nada porque si te fijas quedaría un enredo de líneas. Y si te fijas, al parecer la impresión del texto no era como la mejor. Entonces, más líneas habría quedado un caos horrible. ¿Y por qué no hay sustituyente?
o fármacos comercializados que sean súper potentes, como por ejemplo con el grupo nitro y el trifluorometilo? Ya, lo que ocurre es que lo que dio pie atrás del cloranfenicol son los efectos secundarios que tiene, de anemia aplásica que es irreversible en algunos casos. Entonces, ese problema de efecto secundario, lo que pasa es que ese problema se veía con las dosis normales de uso. Entonces, el problema es que como es irreversible en algunos casos, se decidió dar pie atrás, porque existen otros antibióticos que pueden tratar mejor en infecciones parecidas a las que pueden tratarlo el cloranfenicol, ¿ya? Entonces, por eso se dio como pie atrás, como que se quedaron estos congéneres. De hecho, el tianfenicol, el florfenicol se ocupan prácticamente creo que en pollo, el tianfenicol y el florfenicol. No sé si recuerdan hace poco cuando se escaparon unos salmones del sur, estaban todos llenos de esa cuestión y ¿cómo se llama? Y el problema es que les dan así, pero a pasto kilos de esos antibióticos, porque ¿cómo le das a un salmón? No sé si ustedes saben el tratamiento que se le da a un salmón. El salmón no lo puedes tocar, no lo puedes encerrar porque se estresa y incluso se puede hasta morir. Estos datos yo los obtengo de un colega que trabaja ya con salmones. Y por lo tanto, la mejor forma es tirarle al agua. Así, literalmente, o sea, en el polvo más fino posible que se pueda disolver para que ellos pasen por ahí. Y la dilución. Claro, y cómo sensan ellos que realmente se comieron los pellets que traen dentro de los pellets el antibiótico, porque abajo en la malla cae el antibiótico, lo recogen y después pesan por diferencia. Entonces ustedes entenderán que la farmacocinética de eso, cuánto comió cada salmón, no se sabe. Así de arcaico es el sistema. Acá María Paz tiene una pregunta. Sí, dale. Ya, ahora sí. Profe, es que es con la parte de la inactivación por la enzima cloranfenicol acetiltransferasa. ¿Ya? Es que se acetila, ¿cierto? Uno de los hidroxilos que está, y luego se transfiere y se vuelve a acetilar. Entonces queda dos veces acetilada la molécula, pero pero mi pregunta es, ¿siempre tiene que ser, siempre como esa doble acetilación es la que inactiva? Porque, por ejemplo, el florfenicol tiene un flúor y decía que no podía ser acetilada, pero igual le queda como un hidroxilo como disponible para ser acetilado. Entonces, no sé si eso puede ocurrir y si se inactiva o no la molécula. Espérame, perdona, me perdí un poquito. ¿En cuál te refieres tú que puede ser de acetilada? Florfenicol. El florfenicol. Claro, de aquí. Mi pregunta es esa, si es que ese puede ser acetilado. Perfecto. Bueno, mira, ese hidroxilo puede ser acetilado, pero cuidado con esto, cuidado. Lo que ocurre, este es el sitio de unión de donde está el florfenicol con la enzima CAT, ¿ya? El grupo que acetila está acá, este que estoy marcando. Este grupo queda orientado exclusivamente hacia este hidroxilo, ¿ya? Yo, como entre el cloranfenicol, siempre va a quedar este hidroxilo expuesto a esta acetilación, ¿sí? Bien, el otro hidroxilo queda en una posición alejada, que para la enzima CAT le es imposible de acetilar. O sea, la enzima CAT nunca, por geometría, por sitio de unión, va a poder acetilar el segundo hidroxilo, ¿ya? Principalmente es por la ubicación. Es decir, lo primero que ocurre es la localización del ligando en el sitio de unión y posterior a eso ocurre la reacción, ¿ya? Ya que se necesita que la molécula esté unida para bajar su nivel de energía y generar una reactividad, ¿ya? Por eso primero se une y después se reacciona. Entonces, en base a eso, solamente se va a poder acetilar siempre solamente el hidroxilo que tenga el carbono en este radical que se forma aquí,
¿ya? Yo hablo de radical, pero no es que se forme un radical así como, como con un electrón, sino desapareado, sino que esta cadena se forma un radical aquí al colocar el carbono. A eso me refiero, ya cuando lo hablo. Y solamente este se va a poder acetilar. Es más que nada una cosa de impedimento porque la enzima no puede, no está diseñada para poder hacer eso. Ahora, si existiera alguna otra enzima que tuviese este grupo o la orientación adecuada para acetilar ese, sí se podría, pero al menos las CAT no lo hacen. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el tianfenicol sí se podría... Efectivamente, de hecho, el tianfenicol se diacetila, Ya. y por este mismo método. ¿Ya? Y este proceso ocurre normalmente. De hecho, la proporción que tú puedes atrapar de esta molécula es baja. Ya que tú puedes subir un poquito, supongamos que tú sintetizas esto y lo quieres probar, quieres ver si tiene actividad, la verdad es que es difícil. Es difícil obtener este compuesto, porque esta transposición ocurre normalmente. Químicamente se habla, tú lo tienes en solución y ocurre. ¿Ya? Álvaro González pregunta que en el mismo gráfico, ¿cómo se interpreta el CAP, esta constante de aquí? La verdad es que, mira, sería un poco complejo explicar eso que está detrás de la CAP, ¿ya? Pero lo que se hizo acá fue una cinética que entrega la concentración mínima inhibitoria para las distintas bacterias en función a este sistema. Ahora, este paper es bastante antiguo, es del 73. Entonces, en el 73 lo que principalmente se veían eran cinéticas de crecimiento, de sustratos, y esta constante habla de la obtención, ¿ya?, de una cinética de la formación de algún producto, que hacía seguramente la bacteria, ¿ya? Pero en definitiva, lo que se interpreta del gráfico es la posición o la orientación que llega la extensión o la prolongación de la línea hacia la concentración, que hace referencia a la cantidad de fármaco que se necesita para inhibir el crecimiento, ¿ya? Entonces, hoy en día se hace la MIC, que es mucho más sencilla, pero en ese tiempo, claro, este era un experimento que te entregaba un poco más de certeza. Entonces, es una cosa experimental, ¿ya? Pero quédate con la idea de que todos estos puntos en distintas cinéticas de crecimiento de la bacteria dan origen a una constante, y esa constante en esta gráfica te permite determinar la concentración mínima inhibitoria. Profe, quedó algo de Valentina, que Sí, dice que entonces el mismo gráfico se debe ver como si fuese solo uno, y si va disminuyendo la potencia con la numeración. sí. En la numeración te refieres a la numeración de 1, 2, 4, 3, a esa numeración, o la numeración de acá. Por ejemplo, esta numeración de acá, considéranla como que fuera la SIM, esto de acá. Entonces, mientras menor, más potente. Mejor. ¿Sí? Es mejor. ¿Sí? Ya. Y mientras mayor, lógicamente, yo necesito más concentración para inhibir el crecimiento. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, claro, cuando la CAP tiende a 0, el valor sería análogo a la SIM. Claro, algo así. Algo así se puede interpretar. Entonces, lo que ustedes pueden interpretar es que la molécula 1, que está en esta posición, tiene mejor actividad que la molécula 2, que llega a esta posición. ¿Sí? Porque es más potente, requiero menos dosis. Entonces, yo me voy a la molécula 1, tengo nitro y CF3, ¿ya? En cambio, en la 2, tengo nitro y tengo los dos halógenos. Es decir, aquí tengo el cloranfenicol, pero al parecer mejor que el cloranfenicol correspondería a colocar 2 flúor acá. ¿Por qué esta molécula con los 2 flúor acá, que resulta mucho mejor, no dio o no dio mejores resultados? Habría que abordar, digamos, la parte histórica, porque ahí no sabría decirles, pero al menos si ponen 2 flúor acá, sería mejor que el cloranfenicol, pero eso no se ha extendido, digamos, como para llegar a ser un fármaco
hoy en día. Profe, Sí. ¿la CAT es estereoselectiva? La CAT. ¿Sí? La CAT ¿Es estereoselectiva? Sí. Sí, ya, porque Reinaldo pregunta acá que si el tianfenicol tiene ¿Ya? cierta resistencia, ya que los hidroxilos son de orientación diferente. Ah, ya, perfecto, ya. Qué buena pregunta me haces porque la verdad es que yo me equivoqué aquí y los dos son iguales que el clorfenicol. Lo Ya. único que cambia es esto de aquí. ¿Ya? Yo me equivoqué acá, les pido disculpas, anótenlo ahí, este hidroxilo, qué buena observación haces, este hidroxilo es igual a ese. ¿Ya? Es decir, me parece que al darlo vuelta, no al dibujarlo, tengo que haberme equivocado mucho. Pero lo voy a buscar inmediatamente en el PubChem para que no quedemos con la duda. A ver, ¿dónde está? No, aquí voy a borrar la sesión. Aquí está ya PubChem. Tianfenicol, lo que hay que buscar es que los dos tengan... a ver, porque en una de esas lo busqué acá y es así. A ver, tianfenicol. Tianfenicol, aquí está. La estructura. Vamos a ver el tianfenicol, se lo voy a mostrar al tiro para que lo veamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí estás. No, está correctamente dibujado. Está correctamente dibujado el tianfenicol y, y respondiendo a tu pregunta, la verdad es que es estereoselectiva para este hidroxilo. Fíjense cómo quedaría el otro hidroxilo, quedaría hacia allá, ¿ya? En el tianfenicol. Pero como está orientado directamente a la acetilación aquí, da igual. Da igual. El tianfenicol, respecto al clorfenicol, la configuración de este carbono es igual. Entonces, en la orientación dentro del sitio de acción, del sitio de unión, perdón, a la CAT, queda exactamente igual. Y como acetila este, y la segunda es una reacción interna, da lo mismo. Va a ocurrir Ya. igual la diacetilación. ¿Sí? Sí. ¿Y con una acetilación se inactiva o necesita las dos acetilaciones? Lo que pasa es que este proceso es muy rápido y la CAT vuelve a atraparlo. Ahora, si pudiéramos colocar con una acetilación bastaría para reducir la actividad significativamente. Ya. Es decir, si probamos esta molécula, tendríamos una inactivación de esta estructura. Tal vez me adelanto a una pregunta que, bueno, pero entonces la actividad, ¿qué tal? ¿Cómo anda? La actividad de estos es menor que respecto al clorfenicol. ¿Ya? Por eso que la concentración de estos tiene que aumentarse. Ya. Y al aumentarse hay más riesgo de efectos secundarios. Entonces el clorfenicol es el mejor en humanos en el caso. En el caso de pollo se da el tianfenicol y el florfenicol en cantidades como ya les comentaba. Y eso puede deberse tanto a esta modificación, digamos, configuracional, como a esta modificación externa. Sustituyente. Claro, claro. Y lo otro es que, claro, si yo cambio un hidroxilo a un flúor, estoy quitando puentes de hidrógeno. Entonces, claro, estoy afectando la actividad en función a mejorar la resistencia, en mejorar la actividad frente a bacterias resistentes con enzimas CAT. Las enzimas CAT normalmente son constitutivas. Existen dos tipos. ¿Ya? Porque el clorfenicol se sacó de una bacteria, entonces la CAT-B es de las bacterias de donde se sacó, que normalmente tienen una constante afinidad, pero tremenda respecto a clorfenicol, porque como ellas mismas las producen, no, la idea es que ellas mismas no se suiciden, entonces eliminan rápidamente la clorfenicol. Y la CAT-A se ha visto que ha sido, es el gen de resistencia que se expresa en otras bacterias patógenas. Aquí, por ejemplo, ¿qué es importante de esta ecuación? Es simplemente que mediante el estudio anterior se determinó que esta posición es importante y esta posición es importante. Ahora, ¿qué valor es más importante?
Estos dos valores se leen como yo les mencionaba aquí, es decir, que mientras más grande la lipofilia, menor la actividad. Por lo tanto, no es conveniente agregar grupos muy lipofílicos. El valor más importante es este, 1.072, que es la electrofilia, es decir, si nosotros, por ejemplo, el grupo nitro lo convertimos en amino, se pierde la actividad. Eso es fundamental, conocerlo. ¿Ya? Es importante tener esta electroatracción. Y aquí, en este paper, no se conocía, por ejemplo, esto, que es la interacción. Y esta interacción es tan relevante que por eso este grupo tiene que ser nitro, porque al atraer electrones hacia acá, disminuye la densidad electrónica de este sistema aromático y hace que esta interacción sea mucho más relevante, mucho más potente. ¿Ya? Entonces, esta interacción es fundamental para la orientación en el sitio de acción del clonalfenicol. Eso es lo que se interpreta de la ecuación, que tiene que ser coherente con eso. Y lo otro es que, claro, el factor, ¿cierto? El parámetro de polarizabilidad que va unido al parámetro de lipofilia, que es bajo la polaridad. Más bien es poco relevante, es decir, este factor, por más que altere esto no va a influir en la actividad. Eso es lo que está diciendo más o menos esta ecuación. La electrofilia, exacto. La electrofilia sería más importante que los demás en la estructura. Porque al parecer, al tener una alta electrofilia aquí, te permite posicionar correctamente el cloralfenicol en su sitio de unión. Bien. ¿Qué les parece si pasamos al otro tema? Si tienen alguna duda, lo podemos ver en el resto del tiempo. Antifúngicos. Entonces, vamos a antifúngicos. ¿Dónde está esto? Ya. ¿Se ve antifúngicos? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces pasamos a antifúngicos. Aquí tenemos dos familias, son los polienos, ¿cierto? Y los azoles. Los polienos no tienen mucha ciencia, la verdad es que estructuralmente están diseñados para incorporarse como un ariete dentro de las membranas y tienen que reconocer al ergosterol, eso sí. Existe un reconocimiento a la estructura del ergosterol, se unen a él y eso les ayuda a posicionarse dentro de las membranas de los hongos, ¿ya? Entonces por eso que ocurre, digamos, este tipo de asociaciones y estos canales, bueno, permiten retornar el equilibrio de los iones y que es fatal para los hongos. Lo que es más interesante está acá, es en la reacción de los azoles, donde está la 14-alfa de metilasa, que es la eliminación de ese grupo, y aquí se encuentra posicionada el anosterol, y es este metilo de acá el que hay que sacar. Y ese metilo justamente se elimina mediante la oxidación de los oxígenos que este anillo de citocromo une o coordina átomos de oxígeno. Y esos oxígenos son capaces de oxidar esa posición y eliminarla para dejar un hidrógeno. Es como más o menos la reactividad. ¿Se entendió esta parte? Esta parte es fundamental, esta parte de por qué hay más afinidad hacia hongos que hacia humanos en algunas moléculas. Miren, aquí por ejemplo es súper interesante mostrar esto, que el imasalil, que es otro cierto antifúngico, tiene una selectividad de 440 veces al hongo respecto al humano. ¿Ya? Esa es la actividad del hongo y esa es la actividad en humanos. Es muy alta aquí, la concentración. Entonces, por eso la selectividad es muy buena. Y si se fijan, la estructura del imasalil, que está acá, es esta de aquí. ¿Ya? Si nosotros la comparamos, por ejemplo, con el penconazol, este de acá,
Fíjense que, bueno, tiene esos dos anillos, ya, le falta el oxígeno, tiene una cadena muy pequeñita para acá y tiene este grupo de triazol. Entonces, el peconazol tiene 254 solamente. Entonces la pregunta sería, ¿por qué ocurre esta gran diferencia de 200 veces más? O sin ir más lejos, fíjense en esta estructura de acá, el ketoconazol. Tiene 7. Es decir, prácticamente afecta a células humanas casi igual que a células de hongos, comparando con estos valores aquí. Pero, sí, ¿por qué? Porque el imazanil igual es súper lipofílico. Y Claro, la actividad igual en el hongo es netamente por tener ese hidroxilo que arrastra la molécula de agua. exacto. Y entonces, ¿por qué? Entonces, claro, ¿por qué ocurre eso? Lo que tenemos que ver es que en el caso de fluconazol, ¿cierto? La selectividad viene por ese arrastre de esa molécula de agua, es decir, el fluconazol en su medio toma la molécula de agua y trata de entrar a la 14-alfa de metilasa, ¿ya? Y como tiene una posición distinta, de hecho el sitio de unión o la entrada, digamos, la puerta de entrada a la enzima es diferente que en humanos, aquí él se permite llegar con un invitado extra, que es la molécula. Como hay poca seguridad, digamos, en esta entrada, él dice, no, pase nomás. Ah, pero traje un amigo. Ya, venga con él, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, como hay poca seguridad en esta puerta, él logra entrar esa molécula de agua. En cambio aquí, como esto es lipofílico, tiene que arrastrar un canal grande, lipofílico, imagínense un pasillo grande lleno de guardias, entonces la molécula de agua, no, usted no puede entrar por aquí. Entonces la molécula también es más polar y le cuesta más entrar, entonces por eso el fluconazol actúa menos o bloquea menos la humana que, ¿cierto?, la de hongos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el imazalil? El imazalil, para poder explicar esa selectividad que tiene, tendríamos que buscar algo análogo al fluconazol, es decir, a ese hidroxilo, que le entregue algún grado de polaridad que le permita interactuar con alguna molécula de agua. Todas las moléculas van a entrar por este segundo camino, ¿sí? Por lo tanto, yo le echaría la culpa a este pequeño grupo oxígeno que podría tal vez arrastrar alguna polaridad leve hacia el sitio de unión, ¿ya? Esto no puede faltar, ¿ya? El imidazol, ¿cierto? Y el grupo dialoginado. No puede faltar esto en una estructura. Si a ustedes les presento una estructura y dicen, mira, qué bonito, esta estructura, yo le voy a quitar este grupo, actiro inmediatamente no tiene actividad. Podría ser también igual un poco como algún metabolismo, ese doble enlace, no sé si... No, en realidad lo que se ha visto que el doble enlace, digamos, no es metabolizado antes de llegar. Lo que se prueba directamente es en el hongo, la concentración. Pero claro, esto le entrega un pequeño grado de lipofilia. Ahora, si se fijan con este de acá, esta estructura de acá tiene una baja lipofilia, ¿ya? Veamos, miren, para verlo bien, el fluconazol. El fluconazol tiene flúor, que el flúor en realidad, por ser altamente electronegativo, le entrega cierta polaridad a esta estructura, una muy baja, pero le entrega cierta polaridad, ¿ya? Este grupo es semejante en un lado y otro, y el hidroxilo que trae a el invitado sorpresa. Entonces, lo que ocurre es que esta estructura está más favorecida para ingresar por un bolsillo más polar. Eso es lo que le da más selectividad. En cambio, por ejemplo, el itraconazol, fíjense que el itraconazol igual tiene una alta, incluso mayor selectividad, ¿ya? Lo que ocurre es que en el caso del itraconazol, si bien tiene lipofilia y todo, ya el proceso del itraconazol para ingresar a través del canal en humanos, esta cadena larga lo dificulta considerablemente, ¿ya? Puede ingresar,
pero esta cadena gigante dificulta el ingreso a través de ese bolsillo. No solo son bolsillos que son en polaridad distintos, uno más lipofílico y el otro más polar, sino que además topológicamente, estructuralmente, la forma son distintas. La forma de ingreso, la puerta de entrada, porque adentro los dos se posicionan igual, pero la forma es distinta. Y esta estructura ayuda a que ingrese mejor por la forma de hongo, por el espacio del hongo, más que por el espacio del humano. ¿Ya? Veamos una que sea muy activa en humanos. A ver. Muy activa, por ejemplo, en miconazol. Miconazol. Es muy activa en humanos, igual es, y es menos activa en hongo. Miren, el miconazol. Es lo peor que le pueden dar para un hongo. ¿Ya? Si le dan miconazol, díganle que no. ¿Dónde está el miconazol? Me parece que es una estructura que tengo más arriba. Miconazol, fíjense, aquí está el miconazol. ¿Ya? El miconazol tiene un oxígeno que puede formar parte de un éter en este caso, tiene este imidazol y tiene esta estructura. Perfecto, tenemos lo mínimo necesario. Pero esta estructura de acá es lipofílica, es muy lipofílica. Entonces hace que la estructura en sí sea altamente lipofílica y como la molécula es pequeña le permite ingresar a través del bolsillo humano. Y no hay diferencia, al parecer, entre el ingreso de ahí y el ingreso por el bolsillo del hongo. Puede ser incluso que el bolsillo del hongo esté un poquito dificultado, como es un poco más polar. Entonces por eso la actividad se ve un poco menor en hongos que en humanos. Entonces la proporción, la selectividad es baja. Ahí pueden revisar estos valores. Véanlos ahora, pero si tienen alguna duda de alguno. Esto es interesante. Fíjense en el ketoconazol y el itraconazol. Si nosotros vemos, la estructura esta son iguales, ¿cierto? Aquí hay un nitrógeno de más, pero eso no influye en la penetración. Dice entonces el itraconazol por el largo de la cadena tiene menos selectividad en humanos. Claro. Entonces fíjense acá. Esta cadena es pequeña, ¿cierto? Comparado con esta otra cadena. Veamos el ketoconazol, ¿cuál es su selectividad? Es 7 respecto al itraconazol, que es 700. Es decir, si yo alargo esta cadena de acá, obtengo una mucho mejor selectividad para hongos que para humanos. El largo mínimo de la cadena sería entonces este, y si yo agrego, por ejemplo, aquí, fíjense, en la estructura simplemente aquí agregamos este sistema aromático y este sistema de acá, ¿ya? Tenemos estas dos estructuras extras que me entregan selectividad frente a un bolsillo, frente al bolsillo de hongo que al de humano. Entonces, el itraconazol en realidad es, la verdad es que comparando itraconazol con fluconazol, yo considero que es un gasto de síntesis gigantesco, porque aquí tú tienes que sintetizar toda esta estructura, ¿ya? Que además tiene centro quiral. Aquí el fluconazol no tiene centro quiral porque estas dos estructuras son iguales. Entonces eso no es quiral. Me parece que el itraconazol debería ser mucho más costoso que el fluconazol, ¿ya? A pesar de que es 769 de la selectividad. Bien, ¿y alguna otra duda, incluso de los otros tópicos que hayan tenido? Falta uno, ¿no?
¿Cuál? Tetraciclina, fenicol. Ah, no, esos 3 estudios nomás. Claro, fericol, tetraciclina y los temas aparece también nitrofuranos y nitroimidazoles, ¿ya? Pero esos temas, están restringidas la relación estructura-actividad, que la verdad es que lo vamos a subir solo como un texto, pero no es ninguna obligación que lo estudien, sino que es más que nada como de cultura general para que lo puedan leer. Creo que son 2 hojas de nitroimidazoles y de nitrofuranos, ¿ya? Y va a estar en un texto que escribimos y que les va a ayudar a resolver el seminario. El seminario puede que lo encuentren muy largo, el que les vamos a enviar, porque tiene muchas cosas, pero lo que pasa es que los temas, por ejemplo, por 2 preguntas por tema, igual se alarga, porque igual son hartos temas, ¿ya? ¿Qué dudas tienen respecto al estudio por ejemplo, las moléculas? Como ya les decía, no es necesario que se aprendan vancomicina, la estructura, pues, sino que lo importante es saber en qué secciones de vancomicina ustedes pueden hacer modificaciones. Eso es importante. A ver, ¿para qué son los azúcares? ¿Para qué? ¿Qué pasa si cambio, por ejemplo, no sé, ese que forma el puente de hidrógeno, y que cuando es resistente se cambia a lactato y ya no se forma ese puente de hidrógeno? Esas posiciones son importantes de conocer. Lo mismo los aminoglicosidos, o sea, ¿qué rol cumple, por ejemplo, el aminoazúcar o el azúcar? ¿Ya? Eso es importante que ustedes conozcan, esa parte de estructurales. Pero, por ejemplo, no es necesario que se aprenda la estructura de la gentamicina. No tiene ningún sentido, ¿ya? Importante saber qué pasa y dónde se puede acetilar. O las posiciones únicamente que estudiamos. Ah, ¿cuál es la 2'? Ah, es la que está justo al frente del otro oxígeno. Esa es la posición 2'. ¿Ya? ¿Cuáles son las modificaciones que ocurren? Por ejemplo, ¿qué pasa si isomicina la hidrogenamos? Ah, tiene un doble enlace ahí. Entonces, si lo hidrogenamos, se pierde completamente la actividad. Claro, ese tipo de cosas químicamente hay que conocerlas. ¿Ya? Bueno, siempre está el chat para poder hacer las consultas pertinentes. Se subió por escuela de pregrado, se subió una semana de desplazamiento que es que se desplaza todas las actividades una semana más, ¿ya? Por lo tanto, la próxima semana, la idea es tener una reunión, es decir, nos conectamos a la hora, no para hablar de los, ¿cómo se llama?, de materia, ¿ya? Sino que para, más que nada, introducir a las dudas que ustedes tengan respecto en general al curso, ¿ya? Se hizo hincapié, bueno, acabo de salir de esa reunión, todavía me parece que sigue, respecto a eso. O sea, no es que acabe de salir, sino que cuando iniciamos esta reunión, sino que justo había salido de esa reunión. Y la idea que se hizo hincapié es que los estudiantes generaran o entregaran la posibilidad de todas sus inquietudes respecto al curso, ¿ya? Y no solo respecto al curso, sino que respecto a las evaluaciones y a todo lo que las dudas que tengan respecto a eso. ¿Ya? Eso es súper importante para escuela de pregrado, tener esa retroalimentación en la cual el curso en realidad partió. Nadie tiene, la Universidad de Chile no es una universidad online, por lo tanto nadie tiene experiencia en esto, y sería importante conocer
¿Qué es lo que ustedes tienen que decir respecto a eso? Es súper importante eso, ¿ya? Y me parece que todo eso hay que después recopilarlo y reenviarlo porque se puede tomar, se toman en consideración eso para potenciales modificaciones. No se descarta, por ejemplo, que exista otra semana así de retroalimentación, ¿ya? Entonces, por eso que la materia que se sube esta semana, la verdad es que van a tener más tiempo, pero estrictamente no es necesario que la analicen o la estudien rigurosamente para la próxima semana, sino que más que nada vean eso proceso. ¿Hasta acá nomás entra para la prueba, profe? ¿Cómo? ¿Hasta acá entra para la prueba? Y para la prueba, a ver, déjame confirmarte específicamente.